Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Gordillo, Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en el mundo. Y como siempre, iniciamos con lo que pasó en los mercados en la semana que termina, y yo les diría que fue una semana buena. Agosto empezó bien en términos generales para los mercados bursátiles del mundo. Europa en los últimos días subió 1,15%, el Dow Jones más 1,25%, el Standard & Poor's 0,46%, y por primera vez Nasdaq estuvo tablas, ¿no? Que es el índice que más ha subido a lo largo del año. Quiero decirles que este índice había perdido a marzo el 23%. Bueno, pues al día de hoy es ganador enero, mediados de agosto, con 22% de rendimiento. También la Bolsa Mexicana de Valores subió en los últimos 5 días 2,5%, lo cual ya lo requería, y el peso se revaló 1,32%. Probablemente el peso se mantenga ahí un rato. Esta es una apreciación de 50 centavos sobre lo que vimos la semana pasada. Yo creo que hubo muchas cosas buenas que alentaron a que las bolsas subieran, y estas nos las va a comentar el licenciado Gordillo. Los datos económicos de Estados Unidos y Europa, las noticias sobre las distintas vacunas en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Rusia, el acuerdo al que se llegó a través de la fundación del ingeniero Slim para hacer un contrato con Argentina y AstraZeneca y poder producir la vacuna para América Latina, con excepción de Brasil. Creo que son cosas que evidentemente ayudaron a las bolsas, y también ayudó mucho la contención de la infección que se ha visto en los Estados Unidos. Se siguen contagiando 50,000 personas al día, pero esta cifra hace 10 días era de 70,000, o sea que realmente sí se ha visto una bastante mejor. Dentro de las cosas que afectaron negativamente los mercados, que también vamos a comentar ampliamente, está, bueno, pues que no hay una negociación entre republicanos y demócratas para un segundo paquete de ayuda a los ciudadanos de ese país para para paliar la pandemia, y también el conflicto comercial que tiene Estados Unidos, no solo ya con China, sino ahora también con Europa por los temas de Airbus. O sea que por aquí vamos a empezar, mi querido Jorge. ¿Qué tal si nos platicas los datos económicos que más impactaron estas buenas noticias? Claro, Manuel, gracias. Saludos al auditorio. Efectivamente, nomás ponemos en contexto. Observamos en Estados Unidos un rebrote en la pandemia en julio, y empezaron a cerrar ciertos sectores, y nos tenía a los mercados preocupados que cuando salían los datos de julio, los económicos en Estados Unidos, posiblemente enseñarían un enfriamiento en la economía que no quisiéramos ver, porque afectaría la perspectiva o la recuperación económica. Sin embargo, los datos que salieron la semana pasada de empleo y en esta ocasión sobre producción industrial, sobre solicitudes iniciales de desempleo, la misma ventas al menudeo, han enseñado que todavía trae una inercia interesante de recuperación, han salido mejores a lo esperado por el mercado, y esto pues nos da una esperanza de que la recuperación continúe. No solo eso, sino, como comentas, el hecho de que en agosto los rebrotes hayan disminuido o hayan perdido esta preocupación, pues también nos alienta que los datos que salgan de agosto continúen con esta dinámica de reactivación o recuperación en Estados Unidos. En Europa tenemos datos un poco más atrasados, pero también son sólidos para el mes de junio. Estamos empezando a ver pocos datos de julio, pero también alentadores. En China se mantiene el crecimiento en la producción industrial. Quizá el indicador más débil, pero sabíamos que eso iba a ser, son las ventas al menudeo. ¿Por qué? Pues porque las ventas al menudeo sí influyen mucho sobre qué tan cerrada o abierta esté la economía, pero en términos generales son muy buenas noticias, y si esto lo juntamos con esperanzas de que se acerque la vacuna antes de que cierre el año, reportó Rusia que ya tiene lista su vacuna, aunque no está aceptada por el mundo. Esto le genera competencia a los laboratorios que están más cerca o en la fase 3. Ya están comprando gobiernos ya directamente vacunas para producirlas rápido,
ya se anunciaron que van a salir en producción el primer semestre del próximo año. Esto alienta a que todos estos miedos de que se podría estancar la economía hacia adelante, a lo mejor nos puede dar un buen entusiasmo para la inversión y para la recuperación. No estamos diciendo que vamos a recuperarnos muy rápido, sino simplemente estamos diciendo que estamos un poquito más entusiastas o más optimistas que lo que estábamos en semanas anteriores. Jorge, a mí me preocupó el dato del empleo en Estados Unidos porque si bien es cierto, nos dijeron que habían incrementado el empleo en 1.700.000 cuando se esperaban 1.400.000, pues no cabe duda que les está costando ya mucho trabajo, porque en el mes de junio la creación de empleos fue de 4 millones y todavía están con un desempleo del 10%. O sea, a este ritmo se van a tardar todavía mucho tiempo en reponer esos 10 millones de empleos perdidos y generar los que se deberían de haber generado si no hubiera existido la pandemia. O sea, el déficit sigue siendo muy grandote, como que el dato del empleo, que además no lo puedo tomar a pie de puntillas porque finalmente es un dato bastante volátil, ¿no? Sí. Me pareció que no estaba demostrando que había mucha fuerza en la creación de empleos hacia adelante. Quizá lo vayamos a comprobar ahora a principios de septiembre cuando salga el dato del empleo de agosto. No sé qué opinas. Sí, no, lo dices muy, muy claro. Es muy importante hacer hincapié en esto porque son dos cosas diferentes. O sea, la recuperación va a ser lenta. En Estados Unidos se espera que la economía caiga alrededor de 5% en este año y que el año que entra suba 3%. O sea, no va a tardar más de un año en recuperar los niveles previos a la pandemia. En el caso de empleo todavía va a ser más tardado porque es la variable que tarda más en recuperarse. Normalmente la empresa es es lo último que suelta los empleos, pero una vez que se recupera, trata de hacer todo tipo de ahorros antes de volver a recuperarlos. ¿Por qué? Porque le cuesta, es la variable que más cuesta para las empresas. Entonces, efectivamente, hay que tener mucho hincapié que la recuperación va a ser lenta. El problema es que el mercado, que siempre se anticipa todo, estaba teniendo la preocupación de que se estancara, no solamente fuera lenta, sino se estancara la recuperación, y por eso había visto una serie de recuperaciones, y los últimos datos de julio nos dicen que la recuperación sigue a pie, va lenta, pero sigue continua, y por eso estamos un poquito más optimistas, pero es muy claro, es muy importante lo que estás diciendo, remarcar que sigue siendo cada vez menor, ¿no? De acuerdo. Ahora, dentro de la parte que sigue no permitiendo que los mercados se desarrollen en forma más ordenada y más optimista, está el hecho de que no se llega a nada en la negociación entre demócratas y republicanos, ¿no? La señora Pelosi ya dijo que ni le toquen la puerta si no traen un paquete de cuando menos $2 trillones de ayuda, y evidentemente los republicanos están sembrados en una cifra de 1.2, y esto ya se convirtió en algo verdaderamente político. Al final, yo no sé qué es lo que vaya a salir, pero el optimismo que teníamos todos de un paquete importante, pues cada vez se está diluyendo más. Y si a esto le agregas la actitud de Trump tan belicosa, ya no solo ahora con China, sino también con Europa, imponiéndoles aranceles por un tema añejo de subsidios a Airbus de parte de los europeos, bueno, pues esto también no abona a la certidumbre, al contrario, yo creo que son de las cositas que siguen empañando el panorama del futuro inmediato. Sí, tenemos que tener en cuenta que al día de hoy la diferencia que hay en preferencias electorales entre Biden y Trump es muy alta. Eso aparentemente hay mucha diferencia de margen, y Trump va a tener que hacer muchas cosas en los próximos meses para tratar de revertir esto, y muchas cosas a lo mejor no le van a gustar al mercado, y eso es lo que dices. Tienen claramente los tres temas que me mencionaste, son claramente con tinte político y que pueden generar volatilidad, y hay que estar muy atentos en ello porque le va a afectar a las bolsas, le va a afectar a las tasas de interés y a los tipos de cambio de monedas emergentes. Jorge, nos quedan 3 minutos. Me gustaría dedicárselos a México. Yo creo que lo más relevante en la semana fue la reunión de política monetaria del Banco Central, donde, como lo habíamos dicho
en este programa desde hace tiempo, pues Banxico iba a bajar la tasa por medio punto y así lo hizo. Bajó la tasa de fondeo del 5% al 4,5%. Pero yo quisiera, con tus ojos de analista, más que nada que nos dijeras hacia dónde vamos, porque bueno, ya estamos en el 4,5%. Vamos a quedarnos ahí, nos vamos a ir al 4,25 o al 4% de aquí a diciembre. ¿Qué lo puede ayudar a que esto suceda? ¿Qué lo puede impedir? ¿Cuáles son los factores alrededor de esta decisión que va a tener que tomar Banxico, como es la inflación, por ejemplo, el nivel del tipo de cambio? Pero bueno, te dejo, es tu tema. Sí, bueno, claro, la baja ya la esperábamos y lo que estamos observando era el comunicado. Y en el comunicado dejaron abierta la posibilidad de mayores bajas. Dicen que hay holgura para seguir bajando. La crisis es muy fuerte y están tratando de hacer todas las economías y los bancos centrales, lo más posible para tratar de paliar un poco la situación de confinamiento. Entonces, nosotros creemos que sí van a seguir bajando su tasa de interés. Aquí la cuestión es que la inflación ha estado subiendo en los últimos meses y a lo mejor va a seguir subiendo en los siguientes. Entonces, Banxico a lo mejor podrá tomar una pausa en una reunión para ver si el rebote en la inflación es temporal o no, y a lo mejor seguir bajándola en el último tercio del año. Esa sería la única diferencia, si lo va a hacer en septiembre o lo va a hacer a final de año. Nosotros creemos que va a irse a 4% a final de año y, por supuesto, sigue monitoreando la salida de capitales. Sigue saliendo el capital financiero del país, en menor medida, pequeña, pero se sigue saliendo. Eso seguirá monitoreándolo el Banco de México, pero el 4% todavía no es el fin, porque si la crisis continúa, todavía posiblemente podría jalar hasta el 3,5% el próximo año. Esto todavía falta mucho por ver, pero sí hay esa posibilidad. Mira, yo respeto muchísimo a Banco de México y normalmente ellos siempre toman buenas decisiones. Esta yo creo que sí puede ayudar en algo a la economía mexicana, aunque yo particularmente pienso que el problema de México no es de tasas de interés, el problema de México es de una falta enorme de confianza que tiene frenada la inversión productiva del sector privado, tanto doméstico como externo. Pero no sé si quieras rematar con algo, mi querido Jorge, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, si me permites, esto es muy importante lo que dices. Lo que tiene a favor Banco de México o las inversiones en México es que no hay alternativa. En el mundo todos están bajando tasa de interés, a pesar de que estamos en 4%, en la mayoría de los países están abajo de este nivel, o sea, no hay mucha competencia. Y esto justifica por qué las bolsas de valores, a pesar de que todavía no salimos o no tenemos una recuperación clara, están en niveles de recuperación alta y bueno, se van a hacer más atractivas mientras la tasa siga bajando. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Gracias, Jorge, muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes por acompañarnos semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos la próxima semana.